Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar de un tema del que se está hablando mucho. A veces siento que se habla con mucha ligereza y hasta un toque de irresponsabilidad. Y en realidad es mucho más delicado y mucho más complejo de lo que nosotros pensamos, sobre todo las personas que lo transitan y que lo viven, ¿no? Y es el tema de la salud mental, todo lo que son sus implicaciones, todo lo que conlleva cuando nosotros no tenemos una buena salud mental o una buena gestión quizás de lo que son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y para eso invitamos a una persona muy especial. Ella es madre, es artista, fotógrafa, esposa y ha expuesto de forma muy sincera todo lo que ha sido su experiencia con el tema de la depresión y cómo ella ha ido transitando todo este tema de la salud mental. Ella es Yo Magda Rangel, soy yo Magda en las redes sociales y bueno, con ella vamos a estar hablando de todo este tema y toda su experiencia. Yo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy feliz, me encanta. Vamos a hablar de mi tema favorito. Hay muchos temas de los que me gusta hablar, pero la salud mental, sobre todo la salud mental de mamá, para mí es mi tema favorito. Las quiero Ujú. arrastrar a todas a cuidarse su salud mental. Sí, y Así estábamos conversando incluso antes de grabar eso, de que hemos visto esa transición en tu cuenta de Desperate Mom, que era mucho direccionado hacia la depresión postparto y que tú nos estás diciendo que tal cual, ya después te empezaste a dar cuenta que ya quizás habías superado un poco o lo veías desde otra perspectiva y cambiaste tu cuenta a Soy Yo Magda. Ahí empezaste a darnos todo, realmente a conocerte. Ujú. Hiciste, creo que fueron 10 días de 10 reels, de 10 cosas Sí. distintas de ti, pero cuéntame cómo ha sido tu experiencia, eh, cuándo empiezas tú a sentir, a darte cuenta que estás sufriendo de depresión, cómo lo manejaste, buscaste ayuda, cómo, cómo te sentiste, cuál fue el apoyo que recibiste o más bien las espaldas que te dieron y los portazos que recibiste. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con todo esto. Yo siento que yo siempre tuve como algo que ver con la salud mental, incluso desde adolescente. Mi relación con la salud mental viene porque yo siempre fui una persona depresiva, o sea, desde muy pequeña yo era una persona depresiva, desde adolescente. Lo que pasa es que en esa época donde nosotros crecimos, los millennials, los late millennials, nosotros crecimos en una época donde la salud mental y la psicología no era realmente algo de lo que se hablara mucho, y si tú escuchabas que una persona iba a un psicólogo, tú dijiste, se tostó, se volvió loca. Sí. O sea, esta Sí. muchacha pobrecita la están llevando al psicólogo. Entonces, yo en esa época asistí a varios psicólogos porque yo le pedí a mi mamá que quería ir a varios psicólogos, pero al final del día, como nunca conseguí ese apoyo familiar, no podía hablar en el exterior tampoco de lo que estaba haciendo, por eso, porque la loca. Entonces lo fui dejando hasta que yo me olvidé del tema de la psicología y simplemente como que continué con mi vida. Pasaron muchísimas cosas en mi adolescencia y en mi temprana adultez, y me vuelvo a reconectar de nuevo con la salud mental y con la psicología, porque tengo a mi primer hijo y comienzo a atravesar la depresión postparto. Mm. Eh, Mi depresión postparto viene de un estado emocional muy de tristeza muy profunda en el que yo viví como mujer inmigrante. Uno está en otro país, uno tiene hijos, en estos días estaba hablando mucho del tema de la famosa tribu, que la Ujú. tribu que te cuida. Nosotras como mujeres inmigrantes no tenemos esa tribu, no tenemos la prima, la tía, la abuela, no tenemos nadie. Entonces, yo estaba hablando acerca de eso precisamente, y mi tema de la salud mental viene de esta tristeza tan profunda que yo sentía de estar con un recién nacido y no saber qué hacer con él y estar Ujú. sola. Y que mi esposo tuvo que regresar a trabajar a la semana y yo me quedé sola con esta criatura y yo decía, ¿y qué hago yo con esto? O sea, ¿cómo se come esto? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo baño? Estaba en pánico, no tenía nadie que me dijera absolutamente nada. Mis amigas ya habían tenido hijos
Em, pero yo me encerré en mi depresión y yo dije, bueno, esto es la maternidad. O sea, yo me imagino que esto es la maternidad. La maternidad es encárgate de tu muchacho y dale para adelante porque no tienes a nadie. O sea, Ujú. no hay más La remedio. red de apoyo no existe. Esa red de apoyo aquí no existe porque tú estás sola. O sea, tú y tu Sí. esposo y ya está. Ujú. Y yo fui una de las últimas de las amigas que tuvo hijos. Ya mis amigas, de hecho, yo tengo una amiga que ya la hija tiene 14 años. O sea, mis amigas tuvieron hijos mucho más temprano que yo. Y a mí me daba como pena llegar a decirles que me sentía mal, que estaba triste, porque siempre existía el típico comentario que tú veías incluso en las redes, que la maternidad es lo más bello que te va a pasar, que es el momento Ujú. más hermoso de tu vida, que Ujú. todo es corazoncitos y flores. Y da la casualidad de que yo llegué a una maternidad horrible. O sea, yo llegué a un cuarto oscuro con un bebé en los brazos y yo no sabía para dónde iba. Ujú. Entonces, a mí me costó mucho, me costó muchísimo pedir ayuda, me costó muchísimo hablar acerca de lo que yo estaba sintiendo y, y de hecho me costó 8 meses. Yo pasé 8 meses, yo tuve que volver al trabajo, dejar a mi hijo muy pequeño en el daycare, lo cual no ayudó tampoco a la depresión postparto. Ujú. Y a mí me tomó 8 meses darme cuenta de que había llegado a un punto de la depresión postparto tan excesivo que necesitaba ayuda y por fin pedir ayuda. Yo Ujú. comencé a tener pensamientos suicidas, comencé a pensar recurrentemente en mi muerte, que si yo me muero, que si yo me muero así, que si mañana yo estoy manejando y llega un camión y me lleva por encima. O sea, comencé a tener estos pensamientos y no sé por qué, de verdad que no sé decirte cómo, una alarma se prendió en mi cabeza y dijo, ya, tú necesitas ayuda porque esto no es normal. O sea, no es normal pensar en la muerte tan recurrentemente, Claro. pensar que te quieres morir, pensar que tu familia va a estar mejor sin ti, no es normal. Y ahí Además fue. es que siento que existe esa dicotomía también de decir, bueno, yo debería estar feliz porque tengo un Ujú. hijo y que es lo que tú dices, es no sé, lo La más plenitud de bello que la vida. puede sentir una mujer en su vida y por el otro lado tú te estás sintiendo, coño, que no es así, que estás Claro. triste, que estás con depresión. Pero claro, es ese choque también Y están los emocional. factores biológicos también, están los Ujú, factores emocionales, están los ujú. factores biológicos, están las hormonas, Las está todo lo hormonas, que pasa en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se une. Nosotras claro. no, nosotras llegamos, como digo yo, a la maternidad a ciegas. Nosotras no sabemos a lo Ujú, que vamos, no sabemos lo que va a pasar en nuestro cuerpo, no sabemos lo que va a pasar con nuestra relación de pareja. Nosotras no sabemos ujú, nada. Entonces llegamos a este mundo que nos presentan como que va a ser la cosa más bella de tu vida, el más hermoso y te vas a ujú. enamorar cuando lo veas. Y cuando empiezan a pasar todas estas cosas, tú dices, epa, pero esto no fue lo que me vendieron. Claro. Y de ahí viene mi depresión, obviamente, ¿no? Después de todo este tiempo, 8 meses batallando sola con la depresión, un día yo hablo con una amiga, y le digo, mira, yo me siento así. Y me dice, tú tienes depresión postparto. Tú tienes depresión postparto porque yo la tuve. Imagínate tú, Ujú. una amiga mía de la infancia que ya tenía 2 hijas y yo jamás me había enterado que ella había tenido depresión. Y yo le digo, ¿pero por qué no me dijiste? Y ella me dice, ay, chama, es que a uno no le gusta hablar de eso. Ujú. En ese momento yo dije, aquí hay que hablar. Claro. Y ahí es cuando nace Desperate Mom. Normalizar. Ujú. Porque yo realmente estaba desesperada por hablar de esto y por darle esta información a otras mujeres y decirle, miren, no es que le quiero explotar la burbuja, como quien dice, pero la maternidad es algo mucho más delicado y mucho más fuerte de lo que estamos pensando todas. Hay una parte muy romántica, muy bonita, pero también hay una parte que tenemos que tener en cuenta, que es la parte social, la parte emocional, la parte biológica, nuestro cuerpo, nuestras hormonas, todo cambia, cambia el matrimonio y son cosas de las que nadie habla. Todo el Ujú. mundo habla de la maternidad de una manera muy bonita, falta esa parte que te pone los pies en la tierra. Y de Ujú. ahí nace Desperate Mom, de esa desesperación mía de hablar de este tema y de decir, si yo me estoy sintiendo así, tiene que haber otras mujeres afuera que se estén sintiendo así. A Ujú. juro. O sea, yo no puedo ser la única. Y yo creo que eso es en común de también porque surge Punto de Encuentro como podcast, porque de alguna manera le estamos dando voz y estamos haciendo visibles muchos temas que creemos que no necesitamos hablar y al contrario, tenemos que soltar y dejarlos ver. Y hay una cosa que tú comentas, que tú sentías
era algo que estabas como fuera de foco, fuera en un cuarto oscuro sin luz con un bebé. Eso pasa cuando nosotros creemos que todo lo tenemos como por dado por hecho. O sea, es el cuento Disney. ¿Qué es lo que pasa con la maternidad? Y un poco entendiendo lo que tú viviste, y obviamente yo no pasé por una depresión postparto, pero sí han habido otros momentos en mi vida que han sido muy profundos de tristeza y que probablemente lo pudiéramos comparar. Sin embargo, yo te pregunto, ¿en qué momento tú le pones nombre a esa sensación, a ese, y por qué dices, yo necesito decir, no estamos solas? O sea, ¿qué te lleva a eso? ¿Hubo un hecho en particular aparte de esa Sí. conversación o hubo algo en ti que hizo que esa energía surgiera y surgiera este espacio? Mira, yo creo que una de las razones también por las cuales yo empecé esto fue por la manera en que yo veía a mi alrededor la falta de información tan grande que había en general acerca de la depresión postparto. Cuando yo comencé, cuando yo comencé a sentir todo esto, yo, lo, yo cuando estaba embarazada, para darte un poco de overview de lo que significaba para mí la depresión postparto, cuando yo estaba embarazada, yo tenía 4 meses, nunca me voy a olvidar, y estaba trabajando en un canal de televisión, y todo el mundo me felicitaba, y todo el mundo, ay, qué bella, la maternidad, la cosa, y una muchacha de producción, se me acercó, y me dijo, yo Magda, la maternidad es muy bonita, pero yo quiero que tú tengas mucho cuidado con la depresión postparto porque es algo de lo que nadie habla y pasa más de lo que te imaginas en las mujeres. Y yo, o sea, yo no quiero ser como que la que traiga la mala noticia, pero quiero que lo tengas in the back of your head, o sea, que lo tengas en la Ujú. cabeza y preguntes a tu médico acerca de la depresión postparto. Yo me quedé con eso en la cabeza y en mi próxima cita le pregunto al médico acerca de la depresión postparto. ¿Y cuál fue la respuesta de mi médico? No, chica, eso no le pasa a todas las mujeres. Y si te pasa, ahí veremos. Pero Mm. no te preocupes, no te amargues por eso, disfruta tu embarazo. Again, la maravilla, ¿no? La belleza del embarazo. Mi embarazo fue un embarazo muy bonito. Mi embarazo fue maravilloso. Yo no tuve problemas, yo no tuve nada. Comí como una loca, aumenté 60 libras. O sea, mi embarazo fue una maravilla. Pero entonces, claro, llega a este punto que cuando yo ya estoy atravesando la depresión postparto, yo digo, yo trataba de hablar con la gente a mi alrededor, especialmente a la gente, por ejemplo, de mi trabajo, de mi oficina. Trataba de hablar con ellos como, yo trabajaba con muchas mujeres porque yo trabajaba en producción de televisión y en marketing. Y yo trataba de hablar con ellas de este tema y nadie sabía nada, nadie, como que nadie me podía dar un aliento, una información, y yo decía, esto no puede ser, o sea, no puede ser Ujú. que yo hable con tantas madres, que yo tenga tantas madres alrededor y tantas mujeres solteras, porque al final del día son mujeres, y nadie tenga información sobre la Conecte. depresión postparto, Ujú. nadie conecte con lo que yo le estoy diciendo. Una sola persona, que fue mi amiga, conectó con ese mensaje. Entonces yo dije, esto es algo de lo que se tiene que hablar, porque si yo lo estoy pasando, alguien más lo tiene que estar pasando. Ujú. Y, Ujú. y esos momentos en los que yo hablaba con otras personas y me decían, no vale, pero si ese es el momento más feliz de tu vida, tú no puedes estar triste, para eso Ujú. querías traer un hijo al mundo, ¿no? Bueno, ahora sufre con las Ujú. consecuencias. Ese tipo de comentarios que tú nunca deberías hacer, que ya Ujú. Sí, aprendí. exacto. Que te hacen Aprendí sentir peor. claro, que te hacen sentir peor, pero la gente los ve como algo muy común. Y ahí fue cuando yo dije, esto es más grave de lo que yo me imagino. Ujú. Y Ujú. empecé a averiguar, Ujú. empecé terapia con una terapeuta que era experta en depresión postparto. Ella se dedicaba únicamente a trabajar con mujeres que tenían depresión postparto. Y yo decía, esto es una información que tiene que salir. Y esto es algo que yo necesito decir. Porque yo recuerdo estar con mi hijo de 2 meses así cargado, eh, tratando de darle pecho, que la lactancia fue un desastre. Ese es Ese es otro otro que temazo. añadió a la Cónchale. depresión postparto, porque mi lactancia fue un desastre. Y yo recuerdo ver Instagram y decir, pero es que yo veo a todas estas mujeres felices. Y había Ujú. muchas mujeres que salieron embarazadas en Instagram que yo seguía.
al mismo tiempo que yo, incluyendo a nuestra querida Sacha, la diosa Ay, Sacha. Dios Ella mío. tuvo a su segunda hija 15 días después que yo tuve a mi hijo. Y yo decía, o sea, yo la veía a ella y yo decía, pero esta mujer está feliz. Todo el mundo está feliz y yo soy la que estoy mal, soy la que está amargada. Y ¿Por da qué? pecho y no sé qué. Sí. Y Y está hasta haciendo bellísima ejercicio y y todo. de Y punta en bella y blanco. maquillada. Y yo con aquel poco de libras encima y esa depresión y esa tristeza, y yo decía, no, yo no puedo ser la única. Entonces, todo esto me llevó a convertirme en Desperate Mom y decir, mira, si tú estás desesperada, yo también estoy desesperada y nos podemos unir aquí y aquí tienes la información y yo quiero que tú sepas que esto existe y que quizás no lo tengas, aunque una de cada 19 mujeres tiene Ujú. depresión postparto. Y la gente piensa que eso es un número muy bajito, no, es un número bien alto. Muy grande. Es un número muy alto. O E sea, incluso, prácticamente un 25%. Ujú. incluso yo me atrevo a ir un poquito más allá. Yo me imagino que tú en este tema y en ese mar que has manejado la información, hay un porcentaje de esas personas que sufren depresión postparto que incluso llegan a suicidarse. Y particularmente aquí en Estados Unidos, ese número a mí me pareció impresionante. Una de cada 100 mujeres de que sufre depresión postparto mata a su hijo, o sea, mata al bebé. O Ay, sea, bueno. no solo llega al nivel de depresión, sino no es que se quita la vida, sino que o sea, pretende, la depresión es tan alta que acaban con lo que le genera esa circunstancia. Y el problema obviamente no es ni el bebé, sino es ella, o sea, es las circunstancias a las cuales no supo atender a tiempo, ¿no? Te quiero hacer Y me una imagino que pregunta. hay ¿Cuál es? niveles. Hay Sí, niveles de depresión postparto, me eso es. imagino. Sí, Hay unos que serán más extremos. el tema con la depresión postparto es que la depresión postparto no se da por una sola causa. La depresión Ujú, postparto es una combinación de causas. Tú puede ser una depresión únicamente emocional, que fue lo que me pasó a ujú, mí, o puede ser una depresión biológica, puede ser ese cambio hormonal de las primeras 24 horas de que Químico. tus Ujú. hormonas van de estar súper altas en 24 horas a que tú tienes a tus hijos, a tu bebé, a bajar a tu nivel normal, pero en un correcto. cuerpo que todavía no está regulado. Entonces, Ujú. ese cambio hormonal causa un desbalance de los químicos del cerebro Desequilibrio. y ese desnivel es el que causa la depresión. Ujú, Eh, Se puede tratar muy rápido, si tú la descubres rápido, se puede tratar muy rápido. Y de verdad que el tratamiento es sumamente corto, puede ser hasta 3 meses nada más, es con pastillas, también está el tema de que hay mucha desinformación acerca de la medicación, hay gente que no le gusta, hay gente que tiene un estigma con la medicación muy grande. Entonces, como la depresión tiene un rango muy, muy grande, la depresión postparto cuando ya está muy, muy, muy elevada, cuando está fuera de control, ya eso se puede transformar en una postpartum psicosis, que ya es ujú, algo mucho peor y ahí es correcto. cuando las mujeres normalmente toman la decisión de acabar con la vida de los hijos, porque ya empiezan a tener voces Claro, en la cabeza que les psicosis. dicen tales cosas y ya eso es una psicosis. Normalmente la depresión postparto, las mujeres que se suicidan lamentablemente por depresión postparto jamás tocarían a los hijos. Ujú, Pero ya Mm. cuando empieza la postpartum psicosis, ya eso es unas voces que te Sí, hablan, están fuera de ella ya completamente. está fuera de ti. Entonces, ese es el nivel, vamos a decir, como que más alto que tú puedes llegar ujú. ya después de la depresión postparto, y ahí es cuando vienen esta cantidad de sucesos que son muy lamentables, que además yo veo cada vez más en las noticias. A mí me sorprende de verdad la cantidad de veces que yo veo en las noticias. Esta mujer, postparto psicosis, depresión postparto, se suicidó, ahogó a los hijos, no sé qué. Y es Ujú, lamentable. Y yo creo que hemos avanzado en cuestión de información. Sí, hemos avanzado ujú. mucho desde que yo tuve mi primer hijo hace 6 años hasta ahora. Pero todavía siento que necesitamos más, Falta. que Pero ¿en necesitamos qué mucho más. momento, Yomara? Porque obviamente yo siento que después de que uno tiene, a mí por ejemplo me pasó sobre todo con la segunda, pero también, yo con la segunda recién me había mudado, o sea, inmigré de Venezuela, me vine para Canadá, cayó el invierno, mi primer invierno, me enfermé, me dio la flu, la peor flu de mi vida, y yo después empecé, ella nació en septiembre, y yo en abril
yo pensaba que era nada, una consecuencia de, bueno, de de los que me estaba cambios. durmiendo, del clima, de que me dio la flu, y después sí me empecé a dar cuenta también que empecé a tener muchos temas yo no tanto que si me moría yo, pero yo sentía que se iba a morir ella. Y se me iba a caer por las escaleras y yo la iba a matar o estaban bañándola y se me iba a ahogar. Entonces, claro, yo nunca pensé que fue depresión postparto, pero Ujú, ahí estaba mi pregunta. ¿Cuándo esto es o sea, en qué momento podemos nosotros decir, mira, esto es depresión postparto y definitivamente hay que tratarlo en terapia con un psicólogo, quizás con medicamentos? ¿Y cuándo es este tema hormonal de que puede ser natural, de que bueno, de que es una ujú. especie de duelo también por el que está pasando tu cuerpo, tú como mujer porque ya no tienes a tu hijo aquí, la falta de sueño, el El cambio de cansancio, todo. rutina? Exacto, entonces, ¿en qué momento, o sea, las personas que pueden ahorita estar sintiendo, mira, si yo tengo este tipo de cosas, ¿cuáles son esas banderas rojas que tendrían que decir, no, mira, ya esto está pasando de la normalidad de un posparto caótico a realmente ser una depresión postparto y que me está entonces afectando el tema de la salud mental, obviamente? Bueno, hay una cosa que solemos confundir y que he escuchado, de hecho, en grupos de mujeres decir, no, yo tuve depresión postparto, pero me duró como 2 meses. Eso no Ok, es depresión postparto, eso es lo que se llaman los famosos baby blues. Que los ok, baby blues es esto, que ok. precisamente son los cambios hormonales que te hacen llorar, que te hacen Ujú, como ir de un estado de ánimo al otro muy rápido. Pero ¿qué pasa? Que esos cambios no deberían durar máximo 3 meses. Ujú, Cuando ok. los baby blues pasan de los 3 meses y tú sigues llorando, tú sigues triste, tú sigues pensando que tú no puedes cuidar al niño, sobre todo cuando sientes ese sentimiento de tristeza muy profundo, sigues llorando, no quieres hacer nada, te aíslas, las cosas que antes te gustaban ya no te gustan, ya no las quieres hacer, si antes tú hacías ejercicio, por ejemplo, dejas de hacer ejercicio por completo, ya no Mm, quieres ni salir a caminar. O sea, hay una lista larga de cosas que pasan que se suelen confundir con los baby blues. Lo que ujú. pasa es que si los baby blues es esa primera bienvenida a la maternidad, ¿no? Como que mira, estas son tus hormonas, esto es lo que va a pasar, tú vas a vivir a veces aquí y a veces aquí, pero esto va a pasar. En 2 meses Ujú, esto pasa. Cuando eso ya se alarga, ya se puede considerar una depresión postparto. ok. Entonces, la depresión postparto, cuando llegas al punto de que tú ya estás demasiado, comienzas a llorar demasiado, no la tratas, estás en un estado constante de tristeza, de depresión, sientes que estás como un día en un hueco, puede durar hasta 3 años si no se trata. ujú. Y esto es algo que la gente no tiene en cuenta. Yo también conozco muchas personas que dicen, yo tuve depresión postparto, pero yo la superé sola. ¿Pero te diagnosticaron la depresión postparto? No, no, yo la tuve, pero yo la superé sola. La depresión postparto clínicamente diagnosticada tiene que ser tratada, no necesariamente con medicamentos, no necesariamente todas las depresiones postparto se tratan con medicamentos. Yo no necesité medicamentos porque mi No, pero depresión necesitaste postparto era terapia. emocional. Yo Ujú, necesité mucha terapia, yo necesité hablar, yo necesité aceptación radical de un montón de cosas en mi vida ujú. y esa terapia emocional durante un año, o sea, yo creo que los 2 primeros meses de terapia, yo tenía terapia una vez a la semana, yo empecé a sentir el cambio inmediatamente, Mm, inmediatamente a los 2 meses. Y yo dije, wow, menos mal que busqué ujú. ayuda porque esto era lo que yo necesitaba de verdad. Pero cuando tú no buscas ayuda, la depresión postparto puede alargarse hasta 3, 4 años, dependiendo de cuál sea tu estado. Ahorita está científicamente comprobado que el posparto dura hasta más de 3 años, el posparto de un hijo. Ujú. Imagínate tú, tienes un hijo Wow, y al año y pico tienes otro, estás pegando dos claro. pospartos Dos depresiones, y exacto. puedes estar pegando 2 depresiones. O sea, es, es bien, tienes que tener en cuenta mucho cuáles son esos síntomas que se te están alargando, cuáles son esos Ujú, síntomas que tú estás viendo que están yendo y te están llevando y te están llevando. Y es difícil saberlo. ujú. Muchas veces es difícil Claro. porque tú piensas que es parte de la maternidad. Y mucha gente te dice, no, pero eso es normal sentirse así, porque tú sabes, es tu primer hijo. Entonces Ujú. uno a veces llora y uno a veces esto. Y tú por no
como que por no hablar más, tú dices, bueno, sí, debe ser normal, esto va a Y pasar. tratas, yo creo que también tú misma de disminuirte, ay, no, estás exagerando, ay, mira, vamos a enfocarnos en lo bonito que se ve. Correcto. Y en tu Tú mismo. segundo posparto, entiendo que no te pasó lo mismo, o si sentiste que te pasó, o sea, si te pasa en uno, te va a pasar con el segundo, o cómo lograste tú gestionar, si te diste cuenta antes, este, ¿cómo fue todo ese camino en este segundo posparto de tu segundo bebé? Y también para que nos cuentes un poquito cómo ha sido esa transformación, que lo vimos también en tu cuenta de Desperate Mom, pasas a Soy Yo Magda, hablar de otras cosas. O sea, cuéntanos un poquito cómo fue este segundo posparto y por qué se da ese shift en tu energía, en tu mensaje, en tu cuenta, y que bueno, que lo estamos viendo incluso hasta en tu cuerpo físico, pues. Mira, eso para mí es muy bonito. Ese cambio que yo hice de Desperate Mom a Soy Yo Magda fue muy bonito porque yo siento que, obviamente, después de venir de una depresión postparto muy profunda de terapia, yo pasé 4 años para poder tener un segundo hijo. Pasé por una pérdida, o sea, yo como que pasé por muchas cosas y en este interín de 4 años yo seguía en terapia, yo seguía buscando cosas acerca de salud mental, seguía haciendo cursos, entonces informándome. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que la información es poder. O sea, cuando tú te informas, cuando ya tú sabes, Ujú. tú tienes una preparación diferente. Y para mi Ujú. segundo posparto yo estaba regia, o sea, yo tenía una Tú eras la preparación. propia bombera, tú estabas pendiente Mira, de cualquier alarma Ella que tenía podía su suceder. mochila preparada. mira, yo fui a mi segundo posparto. Cuando yo te digo que fui preparada, es que yo fui con todas las de la ley preparada. Y eso hizo un cambio muy grande en mi posparto. Primero, ya yo entendía y había procesado y aceptado la soledad del posparto. O sea, esto es lo que hay y por esa misma soledad te tienes que preparar. Yo comencé a hacer comida y a congelarla, chama. Yo comencé vine una persona que limpiara la casa casi que 2 días antes de yo tener la cesárea, una persona que limpiara la casa y dejara la casa pulcra. Mi esposo, que gracias a Dios, y yo entiendo que esto es un privilegio que no muchas personas tienen, pero mi esposo tuvo la oportunidad de pedir 2 meses en el trabajo, Wow, qué de los bendición. cuales un mes no trabajó y el mes siguiente trabajó desde la casa De verdad. siempre. Entonces estuvo conmigo. Me Ujú. preparé con una dula preparto y una dula posparto. Me preparé con una asesora de lactancia, o sea, todo lo No, que no, yo no, no. O sea, quería. ese maletín tenía todas las O herramientas. sea, mira, a mí me preguntaban, la maleta del hospital, y yo, Te la no, mi tengo. amor, esa no es la maleta del hospital, yo te voy a dar la maleta que tú necesitas para un posparto. Y la maleta que tú necesitas incluye una psicóloga, una persona que te limpie, una persona que te cuide, una persona que te Que cocine, te cocine. Ujú. medita, necesitas una dula posparto, necesitas una dula preparto, necesitas una persona que te ayude con la lactancia. Y una vez que yo estuve tan preparada para ese posparto, ahí fue donde se dio ese cambio, porque ya yo no me Mm, identificaba. claro. Desperate Mom era para mí como esa persona que se identificaba con la depresión posparto. Ok. Desperate Mom era Bueno. depresión postparto. Soy Yo Magda soy una mujer preparada, soy una mamá que Mm. ahora ya no se identifica con esta situación, ahora soy yo, esta mujer que sufrió de depresión postparto, pero que ya no deja que la, ¿cómo se dice? Que te Eh, etiquete, que eso sea algo que te define. exacto, ya no es mi etiqueta, ya la Ujú. depresión postparto no es mi etiqueta. Incluso el médico me dijo, las mujeres que sufren de depresión postparto, su primer postparto, tienen Pueden no cuarenta tener, por ciento de posibilidad de volver a sufrirla. correcto. Y la gente a mí me decía, pero tú con ese 40 todavía quieres tener otro hijo. Y yo, pero es que no sabes, o sea, al final del día no sabes. Porque también hay un 60 que no. Yo tuve una pérdida. Y se supone que las pérdidas, la mayoría de las pérdidas se dan con el primer hijo. Yo tuve una pérdida buscando mi segundo hijo. Ujú, yo Yo también. caí en ese porcentaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de buscar mi sueño de ser mamá de dos, ya no hay más. Ya se acabó. Sí, sí. Te Ya se cerró. acabó todo. Ya no quieres Voy a ni a ese dejar mi 40, ni sueño. el 60, ni el 50, ya. Nada, Superada. Prueba superada. ya aquí prueba superada, ya cerramos fábrica.
Pero yo no iba a dejar de buscar eso que yo quería por eso. Al contrario, yo lo que hice fue prepararme. Yo hice mi botiquín de emergencia de posparto Ujú. y dije, ahora sí estoy preparada. Y el posparto fue una cosa totalmente diferente. Claro, claro. Totalmente diferente. O sea, tuve atención, bueno, tuve a mi esposo, gracias a Dios aquí, que se encargaba de llevar al mayor al colegio, yo me quedaba con el Ujú. bebé. En las madrugadas nos repartíamos porque el mayor todavía estaba un poquito que quería dormir acompañado. Mi cesárea fue, o sea, yo a los 5 días ya yo me sentía súper bien. En cambio, con la primera cesárea yo había pasado un mes y yo todavía me sentía súper mal de la cesárea. Ujú. Que también venía aparte del tema de la depresión. La depresión Claro, te afecta a todo el cuerpo, todo, en claro. todo. Entonces, mi cicatrización de la primera cesárea fue horrible, fue muy dolorosa, Ujú. fue muy lenta. Esta segunda cesárea me convirtió en eso, o sea, me trajo a mí misma de nuevo y me dijo, mi amor, usted se prepara y usted triunfa. O sea, si tú estás preparada, tú vas a triunfar, pero tienes que estar preparada. Y ese es el mensaje bonito que a mí me gusta dar ahora de, mira, sí, la maternidad es muy bonita, pero te tienes que preparar en Ujú. todos aspectos. Mentalmente, yo tenía a mi psicóloga una vez a la semana. Yo tuve a mi bebé y a la semana yo estaba hablando con mi psicóloga y mi psicóloga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? O sea, todo. Mi dula estuvo aquí el primer día para ayudarme con la lactancia. Y la lactancia fue maravilloso. Di 8 meses de lactancia exclusiva, cosa que jamás me imaginé que iba a suceder. Ujú. Y era mi meta era 8 meses, un año, di 8 meses. O sea, todo se dio tan sencillo y yo pensaba y yo echaba hacia atrás y yo decía, la información, Ujú. saber es poder. Y por Y el eso es que me dediqué a la autoconocimiento, ¿no? salud mental. Ujú. El autoconocimiento, conocer qué es lo que a ti te ayuda, qué es lo que a ti te va a dar esa paz, qué es lo que a ti te va a dar esa, porque tú dices a lo mejor que tú no tenías una tribu quizás de mujeres y familia, pero tú creaste tu propia tribu con las cosas que a ti Ujú. te necesitan, o sea, que te iban Sí. a ayudar a transitar ese posparto. O sea, tú tenías tu dula, tú tenías tu, y yo pienso que eso debería ser, o sea, la gente invierte tanto tiempo en hacer los gender reveals, en arreglarle Ay, el cuarto al sí. niño, en buscarla, en lo que tú dices, en la maletica del hospital, en que todos los niños, pero, brother, deberías, o sea, antes de invertir eso, que está bien, que chévere, qué lindo, si lo quieres hacer, perfecto, pero antes de invertir eso, tú tienes que, por Dios, es lo que tú dices, conocerme, ver cómo, cuál es, o sea, cuál es el apoyo que yo puedo tener ante una Ujú. situación que va a ser compleja. Es un ser humano que tienes ahí, una gente, una criatura, aunque sea el primero, el segundo, lo que sea. Es una criatura, está cambiando todo, tu dinámica, toda tu familia, tu ser, todo, tu pareja, como tú decías, antes éramos dos, ahora somos tres, después ahora somos cuatro. Coño, eso debería ser un tema de que los médicos te dirían, mira, Así tú mismo es. tienes que ir a esto, o sea, tú tienes que tener terapia pre, post, interina, o sea, tener estas herramientas, porque fíjate lo bonito, que no quiere decir que fue todo color de rosa y que tú viviste feliz forever, no, pero estuviste preparada. Y Sí. al tener ese autoconocimiento podías incluso detectar si en algún momento podías sentir, epa, mira, me puedo estar acercando aquí, tengo esta llamada, ya puedo ir a hacer terapia, o ya quizás Ujú. lo que necesitas es un baño caliente, o le dices a tu esposo, mira, necesito dormir esta noche hoy completo, o sea, hay muchas maneras de poder transitar esto. Y eso es lo bonito que tú, me encanta, que dices que primero te diste esa oportunidad de decir, voy a tener este bebé, incluso a través de una pérdida, incluso como cuando me están diciendo, puedes sufrir depresión postparto, tienes esa valentía de afrontar, oye, todas esas incertidumbres y hacerlo. Y mira qué bello lo que ahora puedes mostrar con tu cuenta. O sea, con lo que tú Ujú. estás haciendo, con tu ser, porque claro, tú utilizas tu plataforma para eso, para expresar, para dar este mensaje, decir, sí, se puede, pero coño, tienes que trabajarlo. O sea, tienes que hacer tu trabajo también, ¿no? Yo creo que también otra de las cosas que yo quiero para ir cerrando reconocer es que muchas veces cuando le llamamos a la maternidad, hablando del cuento de hadas y el cuento de Disney, es que no nos permiten el espacio para el miedo. Y ser mamá da miedo, ser mamá da mucho miedo, Pánico. o sea, y eso a veces es como un tabú, eso no está bien dicho, o sea, no está bien dicho que Ujú. voy a ser mamá y que tengo miedo. Y además,
tú hablabas ahorita bueno, hace rato cuando hablabas de los pensamientos, y la misma Lice, con todo lo que transfirió, eso se llaman pensamientos o pensamientos fatalistas. Y Ujú, eso forma parte de lo que se puede convertir en una psicosis, ¿ok? Eso es muy importante detectar cuáles son esos pensamientos fatalistas que nos están llevando recurrente. a ese tema llamado maternidad, porque obviamente van a repercutir en mi accionar y en mi emoción hacia ese ser y hacia mí misma. Pero el reconocer y ser vulnerable y decir, Ana, sí, es bonito, es chévere, es un checklist, porque en muchos casos ser mamá es un checklist. Ana, pero da miedo, o sea, Claro. da miedo y Y cada amamantar etapa da miedo. duele y cansa. Y no, y por supuesto, y cuando tengan 18 años también da miedo. Yo tengo Pero mucho miedo, mira, yo las veo a ustedes bueno, con hijos grandes y yo digo, oh my God, yo veo mucho la página de vida y yo digo, wow, o sea, si a mí los 5, porque a mí el tema de los terrible twos, yo le decía a Ujú, la gente, ¿qué terrible twos? Eso no, o sea, a mi hijo le pegaron fue los 5. Cuando mi ujú. hijo entró en los 5, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, a bueno, mí yo, me yo llegaron voy a un hablar día con aquí un como, niño diferente. yo voy a hablar aquí como la mamá de aquí, En de el las daycare. mamás que tienen niños más grandes. Espérense que llegue a los 18. No, yo te voy a decir, Qué espérate que llega a los Aguántense 15. ahí, aguántense ahí, aguántense ahí, que después hablamos. Terrible 2, 5, 6, 7, 10. Ahí cambia la cosa. Pero bueno, creo que es importante eso, reconocer que da miedo y el miedo forma parte de esa montaña rusa de la vida, pero que el Ujú, miedo que no nos paralice, el miedo que nos ayude a lo que te generó a ti esa fuerza que vino desde el amor a decir, yo quiero ser mamá de dos, yo quiero tener herramientas, yo me quiero preparar, pero además, para cerrar y para compartir esto como un maravilloso punto de encuentro, el compartir con otras tu experiencia, decir que no están solas, que se puede superar y que tenemos que tener, o sea, me encanta esa frase, poder es o sea, la información es la información poder, es todo. y no solo desde el punto de vista social, de las redes sociales, de los medios de comunicación, no, de tu propia vida, de ti misma, de esto tan hermoso que es ser mamá, que nos da miedo, pero también nos puede dar tristeza y nos puede dar depresión. Así que, bueno, fue un honor escucharte, tu experiencia, tu hermoso transitar en esa montaña. Y te doy las gracias por querer hacer parte de este espacio con nosotras, pero también de dar esas herramientas a través de tu página, que por favor compártela aquí para que quien te quiera seguir pueda escucharte y verte a través de tu plataforma. Sí, eso soy yo, Magda, en Instagram y yo feliz, yo feliz. Yo creo que uno de mis propósitos de vida es ayudar, definitivamente es ayudar y dar información. Y para mí no hay nada que me llene más cada vez que una persona me escribe un mensaje privado y me ha pasado muchísimo y le doy gracias Mm, a Dios que una persona me escribe y me dice, yo, Magda, empecé terapia por ti. mm, Ayer escuché un mensaje tuyo, escuché un video tuyo y dije, necesito hacer esto, llamé, me llené de valor porque ir a terapia mm, requiere valor, me llené de valor y fui a terapia. Hay mujeres Ujú, que me escriben y me dicen, yo Magda, me llené de valor y hablé con mi esposo y le dije, no puedo más, necesito mm. que te quedes con el niño para yo tener 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos en mi vida. Yo, Magda, o sea, hablé con mi suegra y le dije que por favor no hiciera tal cosa porque me molesta, porque hay que poner límites. Yo soy muy fanática de los límites, súper ujú. fanática de los límites. Entonces, yo creo que es Sí. un propósito de vida que yo tengo ayudar a otras personas, a otras madres, a otras mujeres y van a venir otras cosas. Estoy Ujú. trabajando ahorita este año en otras cosas. Vamos a empezar el 2024 con otro proyecto que estoy desarrollando ahorita, que tengo mucho tiempo trabajando en él. Y va a ser eso, va a ser directamente una ayuda a las madres a que busquen esa paz mental y esa salud Ujú. mental que todas necesitamos para criar, porque si nosotras no estamos bien, no podemos criar bien. Nunca. Así es. Sí, el Bueno, tema de los límites, a juros de autocuidado. Y aparte, sigan, la verdad, porque tocas temas buenísimos. El otro día estabas hablando de los daycares, de la educación, y así, de esa manera, real, así, instantánea, ligera, auténtica, de verdad, a mí me encanta. Así que, bueno, de verdad, Yoma, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros, y bueno, será hasta un próximo
punto de encuentro. Un abrazo. Gracias a ustedes, muchas gracias.